Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy tenemos el placer de contar con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Hoy hablaremos sobre la renta variable asiática, con especial atención también a Japón y esas perspectivas de cara al año 2023 y un poco también de política monetaria y las formas que podemos encontrar para invertir en esta región del mundo. Bien, me gustaría empezar, Jaime, hablando, ¿no? Ya que recientemente se ha conocido que por primera vez Japón ha tenido la mayor inflación en 40 años al subir un 3,6% interanual. Si crees que, aún así, ¿no? Hemos también visto que la economía sigue en contracción. ¿Crees que esto puede dar un potencial en la región actualmente? Pues efectivamente, bueno, gracias, Diego, por contar con Invesco para vuestros podcasts. Efectivamente, los datos de inflación de Japón, el último dato del 3,6-3,7%, pues está muy por encima del potencial de Japón, ¿no? Y viene determinado principalmente por la situación que, bueno, pues que todos sabemos que nos ha tocado vivir, que son prácticamente, pues son principalmente dos cisnes negros, ¿no? Que uno primero ha sido la pandemia del 2020 y después la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que eso lo que te ha generado, pues son claramente disrupciones en la cadena de valor, te ha creado shocks en la parte de la oferta. Y esto te ha generado pues, unos altos niveles de precios nunca vistos a nivel global. Pero en el caso de Japón, pensamos que hay claras diferencias con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos o Europa, ¿no? En esta situación. Y de hecho, en el mercado, así se está reflejando, ¿no? El comportamiento relativo del mercado japonés con respecto a otros mercados desarrollados, lo está haciendo mucho mejor. Y probablemente sea la bolsa, una de las pocas bolsas del mundo que cierre el año 2022 en terreno positivo. ¿Y por qué? Pues principalmente por varios motivos. El primero de ellos es que se espera que la economía japonesa sea el país del mundo desarrollado de cara a 2023 que tenga mayor crecimiento. Se espera que sea en torno al 1,6 versus 1% de Estados Unidos y 0,5 de Europa, y además está en una fase del ciclo diferente, con lo cual, bueno, pues creemos que eso es muy relevante, ¿no? La parte de crecimiento a día de hoy, pues es liderar ese crecimiento en el mundo desarrollado, pues es algo que creemos que es importante y bueno, pues los inversores lo siguen, ¿no? Y por otro lado, creemos que la presión inflacionista está relativamente bien controlada por el Banco de Japón y creemos que va a mantener ese rumbo, ¿no? Con las políticas monetarias que a día de hoy tienen de control de la curva, ¿no? Y tipos cero, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, pensamos que a pesar de este dato de inflación, ¿no? Nunca visto, ¿no? Desde los últimos, pues podríamos decir que casi 40 años, creemos que la inflación desde estos niveles va a ir cediendo, ¿no? Además, Japón lleva desde los años 80 con crecimientos pues prácticamente nulos, como sabes, y la inflación ha sido muy baja. Con lo cual creemos que ver algo de inflación para la economía nipona es positivo, ¿no? Ver algo de inflación. Al final pensamos que bueno, pues Japón tiene que pagar su deuda y sin inflación pues es difícil ver crecimientos positivos, ¿no? Con lo cual, luego, por otro lado, tienes la depreciación del yen, ¿no? Que estamos viendo que ha habido una depreciación del yen con respecto al dólar y contra el euro muy, muy fuerte, básicamente por esa diferencia de políticas monetarias, pero eso también favorece a la economía de Japón, por ser una economía claramente exportadora, con lo cual beneficia los resultados de las empresas porque bueno, pues un yen más barato hace que estas empresas exportadoras pues, sean más competitivas y vendan en mayor cantidad. Pero a la vez también
tiene el lado de importar inflación, ¿no? Porque al final los costes internos son más elevados. Por el lado de los beneficios empresariales, están siendo sólidos. Vemos que las valoraciones son atractivas, entre 11 y 12 veces. Además, esos beneficios están soportados por estimaciones de CAPEX de doble dígito, que respalda claramente a los beneficios empresariales, dando mayor valor añadido. Luego, el tema también de las, que es algo que se sabe desde hace tiempo y que lleva, que es algo que es muy positivo para los accionistas y para los inversores de bolsa, es las reformas que se están llevando a cabo en las gobernanzas corporativas de las empresas. Eso es una tendencia secular en Japón y las empresas es una realidad que las empresas están devolviendo efectivo a los accionistas, mejorando el ROE de las compañías, con lo cual esto es algo también muy positivo. Luego, desde el punto de vista de asset allocation, creemos que los inversores extranjeros siguen muy underweight en Japón y eso pues es muy positivo de cara desde un punto de vista estratégico, ¿no? Hay mucho margen de mejora en cuanto a flujos positivos en el asset class, ¿no? Y luego, por último, y no menos importante, sería la menor dependencia energética que ha presentado Japón con respecto a otras economías, ¿no? Y la menor dependencia también que tiene Japón de comprar gas ruso, ¿no? También es clara, ¿no? Además, estos últimos años, Japón y su población piensan reabrir más plantas nucleares. Japón es un país con muchas plantas nucleares, de los países con más plantas nucleares, y están pensando otra vez en volver a reabrir esas plantas nucleares, ¿no? Para seguir con esa menor dependencia, ¿no? Que vemos que, pues lo que estamos viendo, ¿no? Día a día en las noticias y en los periódicos es el tema de la transición energética, la no dependencia, ¿no? Con el tema del gas, pues es algo muy relevante. Gracias, Jaime. Como bien decías, ¿no? Esa inflación controlada que mantiene Japón a pesar de la política monetaria ultra flexible que está llevando a cabo el Banco de Japón y también gracias a esa mayor independencia energética que tiene el país nipón. Bien, siguiendo dentro de Asia, pero pasando ahora a hablar de China, me gustaría preguntarte si crees que la debilidad que estamos viendo en China con la política de COVID-0 puede terminar afectando aún más a esta región. Bueno, pues vimos como, pues creo que fue a principios del mes de diciembre, se parecía que se iban a relajar esas restricciones, ¿no? En China, y así lo hicieron, pero bueno, ahora estamos viendo también momentos malos en China de las UCIs colapsadas, ¿no? Se esperan que fallezcan entre 1 millón y 1,5 millones de muertes por COVID, con lo cual la parte por un tema de más que nada de vacunación, ¿no? Pero bueno, creemos que en algún momento se tendrán que relajar las medidas de COVID-0, ¿no? Pero es un riesgo, al final es un riesgo geopolítico que tampoco sabemos y tampoco podemos controlar. Pero lo que sí que sabemos es que somos inversores de largo plazo y que China a día de hoy pues tiene unas valoraciones muy, muy atractivas, ¿no? Hay empresas tecnológicas muy potentes que generan mucha riqueza, muchos puestos de trabajo para el gigante asiático y que el valor en libros en general de la bolsa china está en mínimos históricos, está en torno a 0,6, 0,7 veces libros, ¿no? Con lo cual, pues hay una oportunidad, siendo un inversor de largo plazo, hay una oportunidad muy interesante. Aparte, hay mucho pesimismo a día de hoy con respecto a China, ¿no? Llevamos unos años de mucho pesimismo en China y hay que recordar que al final sigue siendo el país que más crece del mundo, que tiene menor presión inflacionista y con un soporte mucho mayor de su Banco Central con respecto a otros bancos centrales del mundo desarrollado, ¿no? Con lo cual está en otra fase del ciclo. Entonces, las bolsas chinas están hoy en mínimos y bueno, ya hemos visto un movimiento, por ejemplo, del último mes, si no recuerdo mal, el mes de noviembre, o desde mínimos, habrá subido la bolsa china entre un 20 y un 25%.
con lo cual en cualquier momento podemos ver un re-rating, ¿no?, de ciertos mercados. Pero bueno, dicho esto, desde un punto de vista de valoración es algo que nos genera muy buenas oportunidades, pero luego está el tema de la temática secular en sí de Asia, que es la digitalización, ¿no?, que ha sido muy importante para las empresas estos años, porque ha mejorado la productividad de las mismas, ha transformado totalmente los productos y servicios que ofrecen y, en definitiva, ha mejorado también la experiencia del cliente como consumidor final, ¿no? Ha habido ciertas disrupciones como consumidor final que, bueno, pues que también vimos cómo durante la pandemia, pues era un trend que ya tenía muy buenos crecimientos, pero en la pandemia pues explosionó, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, y creemos que es algo que va a seguir, ¿no?, que es una temática de crecimiento muy interesante. Por daros un poco de números, las interacciones del consumidor de venta online en Asia antes de la pandemia era del 22% y hoy día sigue, hoy, o sea, después de la pandemia subieron al 60% y hoy están en esa cifra del 60%, con lo cual Asia representa casi el 60% de las ventas online en el mundo, con lo cual existe un gran potencial de crecimiento en este espacio. Aparte, luego la riqueza en estos países está aumentando, sobre todo en la clase media, porque las regiones se están urbanizando y creemos que gran parte de esa contribución va a venir por el consumo, ¿no? Con lo cual, luego también el tema de el consumidor asiático, pues cada vez más utiliza más el móvil, ¿no?, para consumir, es un 24/7 y números, por dar números también otra vez, para el 2025 pues se esperan que las ventas de comercio electrónico se dupliquen hasta casi 2 trillones de dólares y para 2040 se espera que el 40% del consumo mundial se produzca en Asia, con lo cual China y la región asiática es algo es una temática de inversión en la que hay que estar porque el crecimiento va a venir de ahí, ¿no? Gracias, Jaime. Como comentabas, ¿no?, ese ruido que hemos vivido durante todo este año 2022, especialmente en China por el COVID y ese riesgo político, ¿no?, ha dejado unas valoraciones en algunas empresas, sobre todo tecnológicas, muy, muy interesantes, ¿no?, de cara al largo plazo. Bien, para un inversor que quisiera invertir en Japón, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Pues mira, Japón es el mercado que, bueno, pues que en la época desde la crisis financiera global hasta pues hasta hace no menos de un año, pues probablemente haya sido el mercado más intervenido por parte de su banco central, ¿no?, del BOJ. Con lo cual, y a día de hoy sigue intervenido, ¿no? De hecho, siguen controlando la curva de tipos y parte del mercado de valores también con compras ya sabes, ¿no?, de ETFs, ¿no? Entonces, así a priori puedes pensar que la mejor forma de invertir en Japón es a través de la gestión pasiva, ¿no? Porque al final dices, bueno, pues oye, generar alfa, generar un extra de rentabilidad es muy complicado, ya que el propio Banco de Japón está eliminando el riesgo, podríamos decir, el riesgo específico, el riesgo idiosincrático de cada sector o de cada compañía, ¿no? Por tener al mayor inversor comprando bonos y comprando equities en el mercado, ¿no? Pero nosotros nos hemos dado cuenta hay varios estudios por ahí de varias consultoras de reconocido prestigio que dicen totalmente lo contrario, y es que han hecho varios análisis sobre esto y lo que han llegado es a que la media de gestores activos en Japón bate al mercado de equities, es decir, a su mercado de referencia, por decir, el TOPIX en este caso. El TOPIX en este caso estaría en un tercer cuartil a 3, 5 y 10 años. Es decir, que la gestión activa, la media de gestores activos, ya no te digo el primero o segundo cuartil, sino
la media, ¿no? El percentil 50 de gestores activos en Japón agrega valor añadido, ¿vale? Con lo cual, pues oye, es muy interesante. Pero si te fijas, este mismo análisis se ha hecho en Estados Unidos y el ejercicio no sería tan positivo para el mercado americano, porque la gestión activa en el mercado americano no consigue batir al S&P 500 en el largo plazo, a 3, 5 y 10 años. Con lo cual, pues aquí sí que sería interesante quizás a no asumir riesgo específico y batir, o sea, y invertir en ETFs, ¿no? Pero en el mercado japonés creemos que es interesante hacerlo a través de gestión activa, ¿no? Y además también hay otro punto interesante y es que en el mercado japonés es el mercado donde hay menos analistas cubriendo compañías, con lo cual eso creemos que también lo hace más atractivo, ¿no? Por esa menor, o esa investigación, análisis de las compañías, ¿no? Que te hace pues que si eres un buen analista y haces un análisis fundamental de las compañías y eres selectivo, pues puedes conseguir batir, porque al final la dispersión también entre compañías y sectores en Japón es muy elevado, ¿no? También. Gracias, Jaime. Como comentabas, ¿no? La gestión activa, sobre todo en esta zona geográfica, lo importante que es. Y bien, me gustaría ya meternos un poco más en productos específicos, ¿no? Y según tengo entendido, tenéis 2 fondos especializados en esta región o enfocados en esta región, que son el Invesco Japanese Equity Advantage Fund y el Invesco Asian Equity Fund. Me gustaría que nos detallaras un poquito más acerca de estos 2 productos. Pues sí, los dos son, como bien dices, son equipos de gestión activa, son 2 equipos totalmente diferentes. Un equipo, el fondo, el Japanese Equity Advantage, es un equipo de gestión que está ubicado en nuestro centro de gestión en Tokio, y el otro fondo, el Invesco Asian Equity, es un fondo que está ubicado, el equipo de gestión está ubicado en Henley, en nuestro centro de gestión en Henley, en UK. Pero bueno, al final son diferentes procesos de inversión, pero tienen un objetivo común y es que es maximizar el ratio rentabilidad-riesgo para nuestra base de clientes, ¿no? Y es batir de manera consistente al mercado y a nuestros competidores generando alfa. Y así lo dicen los números, no lo digo yo. De hecho, ambos fondos se encuentran en primer cuartil a 1, 3, 5 y 10 años. Y son fondos que este año pues, lo están haciendo muy bien, tanto en relativo como en absoluto, ¿no? El fondo, si quieres empezamos por el fondo Invesco Japanese Equity Advantage, te doy unas pinceladas rápidas. Básicamente es un fondo que invierte long only en renta variable japonesa, que invierte en compañías que están domiciliadas en Japón o que parte de su economía, de su actividad económica se realiza en el país. Este equipo gestiona 12.000 millones de dólares bajo gestión. Como te decía, está ubicado en Japón, en Tokio. Tienen un gran track record y el equipo lleva gestionando Japanese Equities desde hace más de 40 años y tienen experiencia media el equipo de en torno a unos más de 20 años, ¿no? Con lo cual es un equipo con mucho expertise. ¿Y cuál es la filosofía del fondo? Básicamente, bueno, el proceso de inversión es un proceso muy metódico, pero básicamente yo diría que aquí el fondo, y luego además es un modelo propietario, ¿no? de Invesco, con lo cual bueno, pues, eso lo hace también muy, muy interesante, ¿no? Pero el fondo lo que hace es invertir en compañías, básicamente, el equipo invierte en compañías que para este entorno precisamente pues también son compañías muy interesantes, ¿no? Son compañías, invierten en compañías de mucha calidad, compañías con altos niveles de free cash flow y que de alguna forma el equipo trata de encontrar ventajas competitivas no solo del uso de su capital, ¿vale? De manera eficiente, sino también de ciertos bienes o valores intangibles. ¿Qué son estos valores intangibles? Pues son el valor de la marca, por ejemplo, el desarrollo tecnológico de la compañía, también temas de fidelización de clientes, ¿vale? Por eso lo de equity advantage, ¿no? Por esa búsqueda de valores intangibles. Al final esa búsqueda de valores intangibles se traducen en mayor valor intrínseco para las compañías en las que invertimos, ¿vale?
Y bueno, insisto en que esto es un proceso de inversión propietario y diferenciador de Invesco, ¿no? El fondo se creó en 2006 y desde el año 2006, que ya ha habido bastante momentos de mercado, ¿no? Complicados, menos complicados, ¿no? Pues el fondo ha batido el mercado en todos sus años naturales, excepto en 2013, 2015 y 2021. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un claro ejemplo de gestión activa, ¿no? Y los años en los que no batió, que fueron años, pues el 2013 y 2015 es cuando empezaron el famoso Abenomics, ¿no? Fueron años muy positivos de bolsa, de subida indiscriminada. Los fundamentales no se ponían en valor, con lo cual, bueno, pues aquí nuestra cartera no consiguió batir al mercado, pero ya te digo que no lo batió por unos puntos. De hecho, nuestro tracking error es un fondo con un tracking error bastante bajo. Estamos hablando de tracking errors entre el 2,5% y 3% anualizado, ¿vale? Y luego, por el otro lado, el Invesco Asian Equity, que también es un fondo muy interesante. Y ya os digo que de cara pues al año que viene, ¿no? Con el tema de China, ¿no? Que creemos que ya está en una zona de valoración pues muy baja, ¿no? Creemos que es interesante este fondo, porque al final es un fondo que invierte en la región asiática, en este caso excluye Japón, ¿vale? Es un equipo diferente al equipo de Japón. Este equipo está en nuestro centro de gestión en Henley, en UK, y ellos invierten en compañías de la región asiática, ya sean chinas, India, Taiwán, Corea, Indonesia, Filipinas, ¿vale? El sudeste asiático en general. Con lo cual, ese es un poco su sesgo geográfico. La parte de China pesa bastante. De hecho, estos últimos años han ido incrementando su posicionamiento a China y hoy están ligeramente positivos en China, el equipo. Pero básicamente el objetivo del equipo es generar rentabilidad con respecto al mercado en periodos de 3 y 5 años consecutivos y con el objetivo de obtener una rentabilidad anualizada de doble dígito para cada una de las compañías que compramos, ¿no? De hecho, también se ve en nuestro track record, ¿no? Cómo estamos generando esa rentabilidad anualizada de doble dígito desde que empezamos. Este equipo empezó en el año 93, con lo cual tiene un amplio histórico de mercado. Es un equipo muy experimentado. Gestionan también en torno a 12.000 millones de dólares en varias estrategias entre Asia y mercados emergentes, ¿vale? Y aquí básicamente el equipo lo que hace es pues una gestión muy activa también de convicción y es también una cartera muy concentrada en torno a 60 valores, análisis fundamental y muy análisis bottom-up, en el que al final yo diría que las tres características principales son, en primer lugar, las valoraciones son clave en este equipo. Ellos compran empresas que cotizan con un fuerte descuento significativo respecto a la estimación de fair value de las compañías. Luego también tienen esa mentalidad contraria de tratar de buscar compañías o ideas en áreas que no estén tan, vamos a decir, que no sean tan manidas o no estén tan de moda en el mercado, ¿vale? Porque eso lo que hace es que aumenta el potencial de rentabilidad de esa inversión. Tienen la visión de largo plazo, dado que necesitamos tiempo para que el precio de las acciones vaya reflejándose en los fundamentales, ¿no? Y en las valoraciones que hemos estimado para esas compañías. Y luego no compramos lo barato por comprar lo barato, sino que al final son compañías de calidad, con fortaleza en sus balances. Nos gustan comprar compañías con una gestión conservadora, lo que te hace que pues tengas un margen de seguridad en esa inversión, ¿no? Y esto es un poco más o menos, de forma muy resumida, lo que harían estos dos equipos, ¿no? Gracias, Jaime. Bien, por último, sí que me gustaría entrar un poco más en materia de política monetaria, ¿no? Y preguntarte acerca de las previsiones que tenéis sobre el yen y cuál sería la forma en que se gestiona una cartera en este contexto.
Vale, bueno, pues aquí en este caso el equipo sí que tiene una visión sobre el yen. Lo que pasa es que al final, al ser un equipo de renta variable japonesa como tal, pues no gestiona la divisa del fondo, ¿no? Porque al igual que no lo hace un gestor de renta variable europeo, pues básicamente porque es un mercado local, lo que sí que hacemos en Invesco es ofrecer clases para todo tipo de inversores. Es decir, tenemos clases para un inversor en dólares, tenemos clases para un inversor en euros, tenemos clase para un inversor en yenes, también tenemos clase para un inversor que quiera cubrir ese riesgo del yen contra el euro, del yen contra el dólar, ¿no? Tenemos diferentes tipos de clases, ¿no? Con distintas divisas, pues para cada tipo de inversor, en función de lo que él estime oportuno, ¿no? Y luego, pues lo que sí que comentarte sería, pues al final que la visión del equipo sobre el yen, pues sigue siendo una visión, hemos llegado a niveles pues de mucha, el yen ha estado bajo presión, pero no por un tema, o sea, no por algo, no porque la economía lo esté haciendo, o sea, no es una cuestión macro, es una cuestión más de política monetaria y es efectivamente, se refleja muy bien en el gap que existe entre la TIR del bono a 10 años americano y del bono a 10 años japonés, ¿no? Y mientras ese gap siga aumentando, pues el yen puede seguir con cierta presión, ¿no? Y es claro que, bueno, que al final pues el Banco de Japón va a seguir de momento con ese mandato de control de la curva de tipos y con políticas pues de momento monetarias expansivas. De hecho, pues, de cara al año que viene expira el mandato de Kuroda, ¿no? Y tenemos que ver pues, que vamos a ver cuál es la hoja de ruta, ¿no? de los japoneses en este sentido. Pero de momento creemos que ha habido demasiada ya presión bajista en el yen y creemos que por estos niveles pues, puede haber cierto parón, pero es difícil ver que veamos una fuerte apreciación del yen, ¿no? Pues en función del entorno en el que estamos todavía, con niveles de inflación altas, los bancos centrales, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, con pues, posibles subidas de tipos, ¿no? Y el Banco de Japón en otro lado completamente, pues es difícil que veamos una fuerte apreciación del yen con respecto a otras divisas, ¿no? Gracias, Jaime. Así es, la política monetaria que está llevando el Banco de Japón, ¿no? Es bastante diferente a la que estamos viendo, al menos en el lado occidental, ¿no? Y bueno, una vez que ya hemos comentado acerca de las expectativas, ¿no? Del mercado asiático, Japón, China, simplemente darte las gracias, Jaime, por estar aquí, por arrojar algo de luz a este mercado tan interesante y desear que nos veamos pronto. Muchas gracias, Diego, y nada, desearte feliz Navidad y que esperemos que el 2023 pues, nos traiga al menos rentabilidades positivas. Esperamos que sí. Muchas gracias, Jaime. Venga, gracias, Diego. Hasta luego.